Hola, compañeros, les presentamos el quinto proyecto de historia, y hablaremos de diferentes temas que han pasado en estas últimas décadas XD. El equipo está conformado por Duque, Jonah, Isidro, Axel y Ricky. Primero hablaremos sobre la industrialización. Se conoce como industrialización el proceso por el que un Estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial, y en el que éste representa en términos económicos el sostén fundamental del Producto Interior Bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Imperialismo es la doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o estado sobre otros, habitualmente mediante distintos tipos de colonización, de poblamiento, de explotación económica, de presencia militar estratégica o por la subordinación cultural a culturación. A partir de finales del siglo XIX el imperialismo se caracterizó sobre todo por la dominación económica impuesta por las potencias sobre naciones inferiores a estas, ya que la dominación política cada vez fue más puesta en duda. A comienzos del siglo XX y durante la segunda posguerra, en los países subdesarrollados surgieron movimientos nacionalistas que muchas veces acabaron la colonización de otras potencias sobre ellos. En ese sentido se debe decir que en la actualidad la prepotencia de los países más poderosos se verifica más en el terreno económico que en el político, aunque un análisis exhaustivo de la evolución política del sur muestra la dependencia del norte también en lo político. Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para excederlo a partir de entonces. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, cambios de temperatura. La evidencia del calentamiento del sistema climático se manifiesta en aumentos observados en la temperatura. La Tierra y en el océano, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo, y el aumento del mar. Desde 1850, que existen registros mundiales de temperaturas, los 13 primeros años del siglo XXI se encuentran entre los 14 años más cálidos, siendo los años 1998, 2005 y 2010 los más calurosos. En 2013 la temperatura media mundial en superficie era 0,10 grados superior a la media registrada en el período 1961-1990. Impacto ambiental. Deshielo de los glaciares. Si el calentamiento global aumenta la temperatura terrestre, esto puede afectar y calentar la Tierra. Se estima que el deshielo de los glaciares pueden conllevar al aumento del nivel de mar que pueden ser 60 metros, tanto así que las ciudades que están cerca al mar puedan quedar sepultadas bajo el agua.
Sequía en los bosques y sabanas. Este tema es muy preocupante, ya que se estima que si el aumento de la temperatura global puede secar los bosques y sabanas, que ya se pueden convertir en desiertos. Alteración del clima. La alteración del clima es un tema preocupante, ya que el calentamiento global ha alterado el clima tanto así que ya no llueve en zonas donde debe llover. La Gran Depresión, también conocida como Crisis del 29, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad, y la que afectó a más países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto puede llegar a disminuir la economía mundial. La llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos, a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929, conocido como Martes Negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el Jueves Negro, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Por crisis económica de 2008 a 2014, también denominada Gran Recesión, se conoce a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, y fue originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis se encuentra la desregulación económica, los altos precios de las materias primas debido a una elevada inflación planetaria, la sobrevalorización del producto, crisis alimentaria mundial y energética, y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. El control del petróleo, la que aún es la más importante fuente de energía mundial, ha sido y es un elemento clave en la dinámica de la escena internacional. Aquí les dejo algunas nuevas fuentes de energías. La energía solar. El sol produce luz y calor. Todos los seres vivos necesitan luz solar para vivir. Y en la actualidad se utiliza la luz y el calor del sol para producir energía eléctrica, sobre todo en las viviendas. La energía eólica, antiguamente se usaba para mover los objetos, por ejemplo, los barcos de vela. Actualmente lo utilizamos para producir electricidad. En las centrales eólicas el viento mueve las aspas de los molinos y este movimiento se transforma en electricidad. Los ríos y lagos, energía hidráulica. Los mares y océanos, energía mareomotriz. El calor de la tierra, energía geotérmica. La materia orgánica, biomasa. Los combustibles, energía química. Los combustibles son materiales que pueden arder. La leña, el carbón y el gas natural son combustibles. Estos poseen energía química. Cuando arden se desprenden energía lumínica y calorífica. Esta energía puede transformarse en movimiento cuando los combustibles se utilizan por el funcionamiento de un motor. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra mundial, localizada principalmente en Europa, que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o simplemente Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados y las potencias del eje. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS, que ocurrió entre 1989 con la caída del muro de Berlín y 1991 con el golpe de Estado en la URSS. La Guerra del Golfo Pérsico, 2 de agosto de 1990, 28 de febrero de 1991, o simplemente Guerra del Golfo, fue una invasión librada por una fuerza de coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait.
Bueno compañeros, llegó la parte más importante y más interesante del vídeo, hipótesis sobre una posible tercera guerra mundial, ¿qué países entrarán en conflicto? ¿Causas? ¿Consecuencias? ¿Qué pasará con los seres humanos después de la guerra? Y perdóneme profe si el vídeo dura más de 10 minutos, bueno sin más rodeos disfruten. En una posible futura tercera guerra mundial, se verían afectado el mundo entero. El conflicto se llevará a cabo por el bloque capitalista y por el otro lado el bloque socialista, o sea Estados Unidos de América contra Rusia. Toda guerra tiene un propósito y un comienzo, esta ocasión la principal causa son por la élite Illuminati. El gobierno de Estados Unidos entrarán en crisis, y la única forma de salir de ese bache es ocasionando una guerra, pero no es la única causa, también un nuevo mandato del nuevo orden mundial que este constituye de reducir una mayoría parte de la población mundial, esto para mayor durabilidad de recursos naturales entre otros. Pero ¿cómo ocasionar una guerra? Será algo parecido al 11 de septiembre del 2001 al ataque de las Torres Gemelas, pero este no será un atentado. Estados Unidos accionará una bomba nuclear, pero no la accionará un enemigo, sino que inventará un ataque nuclear a Nuevo México, hacia el gobierno y los medios de comunicación inventarán que fueron los rusos los que atacaron, así será como se ocasionará, y ahí empieza todo lo hostil. El gobierno de Barack Obama respondería al falso ataque de los rusos, junto con la OTAN tomarían asuntos importantes. Después del ataque de falsa bandera a Nuevo México está completamente destruido y con una densa capa radiactiva. Pasarán 12 horas después del ataque, la OTAN y Estados Unidos ya tomaron cartas en el asunto. Responderían con un ataque nuclear a Rusia, Moscú sería el punto de acción. Después del ataque a Moscú, Rusia y sus aliados tomaron una junta, así llevando a cabo un ataque masivo hacia Estados Unidos y la OTAN, pero eso no se quedaría así. La Alianza del Pacífico se prepara también por si alguna nación llegara a atacar. Se construyeron bombas atómicas nucleares en México y Brasil, ya que estas son las principales potencias latinoamericanas. Después de esto, Rusia y sus aliados realizaron un ataque nuclear a Estados Unidos. Después del ataque a Estados Unidos dejó de ser la primera superpotencia mundial, en su lugar China. Estados Unidos no luce contento después del ataque y la crisis que maneja, entonces lanzaron más bombas nucleares a Rusia y sus aliados. La economía mundial está decaída, las principales potencias lucen destrozadas. Después Rusia lanza más bombas nucleares por todas las direcciones posibles a Estados Unidos, haciendo que estas afecten a una parte de México. Eso hizo enfurecer a México y a la Alianza del Pacífico. Estos atacan sin piedad a Rusia con bombas nucleares, hacia Estados Unidos aprovecha y también atacará a Rusia. Rusia devastado tal vez perderá la guerra, pero no se quedará con los brazos cruzados, detonará todas sus bombas nucleares a Latinoamérica y Estados Unidos. Así concluye la tercera guerra mundial. El ganador fue nadie, no hubo ganador, el mundo entero se cubrió de una nube con químicos radioactivos, así tapando la luz del sol. Eso ocasionará una gran pérdida de población, de flora y de fauna, la comida y el agua escasea, la gran nube radiactiva durará durante 30 años, después de los años transcurridos la población mundial oscilará entre los 300.000 personas, así dándoles una gran lección a la humanidad y que hay diferentes formas de arreglar un conflicto. Bueno profe, esta sería una historia sobre una posible tercera guerra mundial, historia hecha por Pizarro XDXDXDB. Compañeros, muchas gracias por su atención. Profe, póngame 10, espero que les haya gustado y que se hayan impactado, y hayan aprendido algo de esto, y por favor no se queden callados, escondidos con estos tipos de temas. Bueno, llegamos al final, muchas gracias y recuerden, el equipo B es lo máximo.